Buenas tardes, mi nombre es Edison Fernando de la Torre Molina, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui. En este día voy a presentar mi proyecto de investigación con el tema Discipulado Familiar para fortalecer la fe cristiana en los hogares de la Iglesia Maranata en Cuenca, para la obtención del título de Tecnólogo Superior Universitario en Teología Pastoral. Dentro del planteamiento del problema en la Iglesia Maranata de Cuenca, se observa que muchas familias participan activamente en las actividades congregacionales, pero en casa no practican con frecuencia el devocional familiar ni la enseñanza bíblica. Esto genera que la fe de los hijos se mantenga superficial y dependan únicamente de la Iglesia, sin extenderse a la vida cotidiana. La falta de materiales prácticos y capacitación a padres e hijos se traduce en un riesgo que la fe no se transmita sólidamente a las nuevas generaciones. Por eso la importancia de poder compartir estos objetivos generales es diseñar una guía de discipulado familiar utilizando enseñanzas bíblicas para fortalecer una vivencia espiritual en los hogares de la Iglesia Maranata en Cuenca. Dentro de los objetivos, hemos realizado los objetivos específicos, identificar los diferentes tipos de discipulado familiar a través de una revisión bibliográfica para establecer los fundamentos teóricos que sirvan de base en el diseño de la guía, determinar estrategias fundamentadas en principios bíblicos y métodos didácticos mediante el análisis de recursos teóricos y prácticos, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la fe cristiana en el hogar y establecer la importancia del discipulado familiar como herramienta clave mediante la aplicación de entrevistas y encuestas a los hogares de la Iglesia Maranata en Cuenca, con el fin de promover una vivencia espiritual y sólida. Por eso, dentro del marco teórico, el discipulado familiar es un proceso sistemático y continuo de formación dentro del hogar. No se trata únicamente de asistir a la iglesia, sino de que la fe se viva día a día en familia, a través de la enseñanza, la oración y la práctica de valores cristianos. Es muy importante porque sabemos que los principios y los valores es fundamental para el crecimiento y el liderazgo, un liderazgo sólido, no solamente ministerial, sino un liderazgo efectivo en los hogares, que se puedan cumplir el rol, los padres, el rol, los hijos, mediante el principio de la oración, mediante la práctica de estos valores, en el cual podemos nosotros desarrollar y entender que métodos, hay muchos métodos, pero los principios que nos muestran por el fundamento del discipulado familiar en la palabra de Dios van a ser esos pilares fundamentales para defender nuestra fe en esta sociedad. Por eso la base bíblica es muy clara. Por eso la palabra de Dios nos recuerda en Deuteronomio capítulo 6, donde se exhorta a los padres a enseñar la palabra en todo momento, instruir a nuestros hijos desde pequeños, tanto en casa como en la vida diaria. El primer ministerio que se fortalece aquí nos enseña es en la casa, en el hogar, esos principios de vida y valores que los jóvenes puedan añadir en esta temporada. Por eso en el libro de Josué nos recuerda y proclama: yo y mi casa serviremos a Jehová, mostrando que el discipulado comienza en el hogar. Y por eso el apóstol Pablo nos instruye a los padres a criar a nuestros hijos en disciplina, amonestación del Señor, reafirmando la responsabilidad espiritual de la familia. Por eso una familia unida hará una iglesia unida, una familia responsable, comprometida siempre con la guía ministerial de la palabra de Dios. Esa es la base bíblica que nuestros hogares deben estar instruidos y fundamentados para cultivar una familia eficaz, para que podamos ser esos representantes en esta sociedad. Por eso varios autores contemporáneos nos aportan al tema. Por ejemplo, Howard Hendrick
Nos enseña que la fe se transmite mejor en relaciones cercanas, en la convivencia, en el compartir, en la práctica, en el amor fraternal, especialmente en el ámbito familiar. Por eso es muy importante poder recalcar que en la comunión, allí es donde nosotros podemos ver esta fe en la cual ponga relaciones fundamentadas y estructuradas como nos enseña este autor contemporáneo. Igualmente, John Piper afirma que los padres son los pastores de su hogar. Ese es nuestro primer ministerio como siervos de Dios, que los padres cumplamos nuestro rol en la responsabilidad de guiar espiritualmente a nuestros hijos con los principios y valores cristianos, una integridad sólida y fundamentada en nuestros hogares. Es muy importante como padres nosotros podamos ser ese eje y ser comparados como esos hombres prudentes, sabios, que edificamos el hogar en la roca que es Cristo bajo sus principios. Por eso Timothy Keller resalta la importancia de contextualizar la enseñanza, adaptándola a la realidad cultural de cada familia. Eso es muy importante en nuestras vidas. Ahí vamos a nosotros a poder observar estrategias didácticas en la cual podamos instruir en este tiempo. Devocionales familiares, devocionales efectivos, cortos y constantes. La constancia, la perseverancia es muy importante. Ahí nace la disciplina en los devocionales familiares, el orar, el compartir, el leer la Biblia, el no solo ser oidores, sino hacedores de ella. Ahí perseveramos firmes en la fe. Ahí podemos compartir un estudio inductivo de la Biblia. Observamos, interpretamos y aplicamos cómo es efectiva la palabra de Dios. La palabra de Dios es efectiva, es útil para redarguir, instruir, enseñar, corregir, para que el hombre sea útil para la obra de Dios. Por eso un estudio inductivo es fundamental. La oración y la alabanza, una de las prácticas que, como nos recuerda en el libro de los Hechos, igual. La oración, la comunión, la coinonía, el compartir, la unidad, la humildad, la sencillez, para poder tener estas prácticas diarias. La oración es fundamental para el crecimiento de los hogares, no solo ministerialmente. La alabanza es muy importante. Dinámicas y juegos bíblicos para niños y jóvenes. Ahora, todas estas metodologías de aprendizaje se ha estructurado fundamentalmente para poder llevar a cabo unas familias, hogares, pues bien estructurados y efectivos y manifestar proyectos de servicios como familia para practicar la fe en acción. Por eso yo recuerdo que la fe no hace que las cosas sean fáciles, pero todo es posible en Él. Por eso la innovación pastoral consiste en ofrecer guías adaptadas al contexto de esta sociedad ecuatoriana y capacitar a los padres para que sean líderes espirituales efectivos en sus hogares. Por eso, de esta forma, el discipulado familiar no solo fortalece la fe individual, sino también la unidad y la misión de toda iglesia. Eso es muy importante que nosotros podamos canalizar, que este discipulado familiar fortalezca no solamente individualmente, sino a cada familia en este tiempo. Y aquí vamos a poder investigar, ver el método de investigación. La investigación tuvo un enfoque mixto, un enfoque cualitativo para conocer percepciones y experiencias de las familias. Ahí he podido ver y admirar cómo hemos podido interactuar con las familias, unas experiencias en las cuales nos desafía a poder poner esta metodología, igual en la metodología cuantitativa. Hemos podido medir prácticas y resultados mediante encuestas. Se aplicaron entrevistas y encuestas a 32 familias de la iglesia Maranata. Esto permitió identificar tanto las fortalezas como las debilidades actuales en la práctica del discipulado familiar. Por eso la metodología de investigación tuvo un enfoque mixto, como compartí, cambiando lo cualitativo para comprender experiencias y percepciones, y lo cuantitativo para medir tendencias mediante encuestas.
Por eso el diseño fue descriptivo, ya que buscó caracterizar la realidad del discipulado familiar en la iglesia Maranata. La muerte estuvo conformado por 32 familias, a quienes se aplicaron encuestas estructuradas y entrevistas semi-estructuradas. Esta recolección de información constituyó una experiencia piloto que me permitió identificar prácticas comunes, necesidades y oportunidades de mejora antes de diseñar la guía definitiva. El análisis se realizó a nivel cualitativo, evaluando coincidencias y diferencias en los testimonios, y a nivel cuantitativo, procesando los resultados con porcentajes en la escala de Likert. Finalmente, se respetaron principios éticos como el consentimiento informado, la confidencialidad y la participación voluntaria de los hogares. Qué hermoso poder haber observado esto. Por eso, gracias a esta experiencia piloto, se logró validar la pertinencia y utilidad de la propuesta de discipulado familiar para la iglesia. Por eso, aquí en el análisis de resultados, el 90,7% afirmó que los devocionales cortos y diarios fortalecen la fe en el hogar. He podido observar y escuchar estos testimonios y de ahí es como nosotros hemos podido mirar esos cambios que vienen por el poder de haber nosotros afirmado este discipulado. Esos devocionales les han llevado a ordenar sus vidas, a cumplir sus roles en el hogar. Por eso el 96,9% señaló que el estudio inductivo de la Biblia mejora la comprensión de las escrituras. Qué maravilloso poder haber escuchado estos testimonios. Por eso en el análisis del resultado, el 96,9% reconoció que la capacitación a padres en talleres proporciona herramientas útiles. Y el 96,8% considera que la iglesia debe priorizar programas de discipulado familiar. Y en esto hemos podido ver unos impactos reportados, la mejora de la comunicación y convivencia familiar, la transmisión más sólida de valores cristianos entre generaciones, poder compartir un legado y transmitir estos valores que nos vienen por medio pues, de estos estudios que se ha implementado, incrementando el compromiso espiritual y la participación congregacional. Eso es maravilloso poder ver estos análisis de resultados y conclusiones después de aplicar esta experiencia piloto y analizar los resultados obtenidos en las familias de la Iglesia Maranata. Se pudieron identificar hallazgos importantes que responden al problema planteado. Familias unidas, matrimonios organizados, direccionados, en orden, hijos cumpliendo el rol, como dice la palabra de Dios. Y los hijos, dice el primer mandamiento, pues honra a tu padre y a tu madre para que tengan larga vida en la tierra. Hijos respetando, hijos honrando, hijos viendo el ejemplo de sus padres, los padres honrando a sus padres apoyando para que sus hijos puedan ejercer un liderazgo sólido en la iglesia y no solo en la iglesia, en el hogar, y ellos puedan ver esos líderes también en sus institutos, en los colegios, respaldando y mostrando una buena ética cristiana en esos lugares. Por eso estos hallazgos permiten confirmar la validez de la propuesta y al mismo tiempo señalar los aspectos que deben fortalecerse. Así que el discipulado familiar es una práctica valorada y efectiva. Más del 90% de las familias reconoció que fortalece la fe. Ahí es una satisfacción como colaboradores, como siervos, como líderes, poder ver esa mejora, la comunicación y favorece la transmisión de valores cristianos. Los métodos más efectivos fueron los devocionales cortos. El estudio, hemos tenido esos estudios bíblicos inductivos de la Biblia, compartiendo pues las cartas a los romanos, como cada hombre, cada mujer tenía una experiencia
para ser fortalecidos como líderes, los padres en esta capacitación, como líderes espirituales en sus hogares. Y existe un consenso en que la Iglesia Maranata debe priorizar el discipulado familiar como eje estratégico para la vida espiritual y la cohesión de los hogares. Nuestras recomendaciones: promover y difundir los distintos modelos de discipulado familiar en la iglesia mediante talleres y materiales prácticos. En este tiempo, pues también poder instruir por medio de la tecnología. Hemos recibido, pues, en la iglesia como 6 ordenadores, una siembra que se dio para poder tener estas clases dirigidas y ahí, pues, poder también implementar la tecnología y los materiales, pues, para estos talleres. Capacitar continuamente a los padres, fundamental, y líderes, brindando recursos bíblicos y didácticos que faciliten la enseñanza en casa. Ahí estamos igual a incorporar el discipulado familiar como prioridad pastoral, fortaleciendo la vida espiritual en los hogares y consolidando la formación cristiana en la comunidad. Consolidar es muy importante, consolidar, visitar a los hogares, allí llevar este discipulado, la enseñanza en los hogares es muy importante para una formación cristiana. Por eso hemos nosotros compartido en este tema, hemos podido observar, pues, que la enseñanza, que los estudios bíblicos son fundamentales para un incremento y una madurez espiritual natural, para tomar bien las decisiones en los hogares, en los hijos, en el ministerio, liderazgos sólidos. Muy importante esta guía y en los estudios, este discipulado, para que puedan cada uno de las personas que quieran servir a Dios, sirvan fielmente, lealmente, con una ética ministerial, una ética cristiana, desde el hogar a la iglesia al hogar, y también poder ver y canalizar familias edificadas en Cristo, familias que sean buenos representantes en esta tierra. Como iglesia somos la representante de Cristo en esta tierra, y aquí en la iglesia Maranata en Cuenca, fortalece las familias debe ser la prioridad: el discipulado, la oración y la comunión. Por eso creo fervientemente que una familia unida en Cristo hará una iglesia unida. Gracias por este tiempo.